Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos un día más a una clase de programación de Coding with You, como hemos pasado el fin de semana. Bueno, vamos a empezar como siempre explicando el funcionamiento del canal. Este canal es un canal de aprendizaje de desarrollo de videojuegos. Estamos empezando con programación en C Sharp, programación orientada a objetos. Y bueno, el funcionamiento básico es que yo tengo un listado de temas que voy a ir dando por orden, que empezando por los basics y aumentando dificultad. Pero también lo que os pido es que si tenéis dudas me las planteéis, ¿vale? Tenéis varios sitios donde podéis plantear esas dudas. Una es Discord, nuestro canal de Discord al que os podéis unir sin problema. Tenéis allí en el canal de Discord un canal de sugerencias para plantear dudas o lo que sea. Luego tenéis los apuntes. En los paneles del canal podéis ver que tenemos una sección de apuntes y en los apuntes que tengo compartidos tenéis la posibilidad de poner comentarios. Entonces ahí también podéis poner las dudas que os surjan del tema, en ese caso de los apuntes, que tiene más sentido. Y luego, por último, también tenéis el chat del directo en el que podéis escribir también vuestras dudas. ¿Vale? Digamos que, aunque tenéis esas tres vías, cada una tiene un poco su forma de funcionar. O sea, Discord sería más para dudas más amplias o incluso temas enteros. Por ejemplo, manejo de CSS. Pues podríamos ver CSS o si fuese una asignatura, pero lo he puesto como ejemplo, pero o yo qué sé. Colliders 2D versus Colliders 3D en Unity. O manejo de sonido en Unreal. O cómo preparar un proyecto para que funcione como con una librería y con un proyecto de pruebas. Entonces eso sería más para Discord. Cosas amplias, temáticas enteras, cosas que puedan abarcar una clase o más. Luego los apuntes, evidentemente, son comentarios acerca de los apuntes, de esta línea no la entiendo, o he visto que esto funciona también de esta otra manera, o a lo mejor esto de aquí a mí no me funciona, o intento hacer esto y me sale esta otra cosa, ¿vale? Y luego el chat es un poco cajón desastre en el que podéis plantear todas las dudas, pero evidentemente solo puedo responder en el chat a aquellas dudas que sean fáciles de responder en el momento. Es decir, una pequeña duda que me planteéis en el chat, la puedo responder. Pero si me planteáis, por ejemplo, eso, ¿cómo hacer animaciones en Unity? Pues evidentemente lo apunto en mi lista de temas pendientes y cuando llegue el día aviso de ese tema. Vale, explicado entonces el funcionamiento del canal, en resumen voy a enseñar cosas de programación siguiendo un orden y si tenéis dudas pararé para resolver esas dudas, ¿vale? Que es como me parece que se aprende mejor, resolviendo dudas. Vale, siguiente, noticias. Tenemos unas pocas noticias. Vale, tenemos un nuevo canal de YouTube en el que voy a ir subiendo las clases. Por ahora, bueno, tengo pensado un par de vídeos cortos para ciertos temas, porque yo además soy de la idea de que los típicos tutoriales de YouTube tienen que ser en plan súper rápidos a la idea y no un pavo hablando que está haciendo el monger con el ratón en el escritorio mientras explica una cosa que no le interesa a nadie y además habla a una velocidad que te exaspera. Entonces cuando tenga esos vídeos preparados los subiré. Entonces será en plan de cómo instalar. O sea, uno de los vídeos que tengo pensado, por ejemplo, es cómo instalar Visual Studio o cómo crear un nuevo proyecto. Entonces era en plan, intentaré que sean vídeos de un minuto, súper rápidos. Eso sería algunas cosas que subiré al canal de YouTube, pero por ahora lo que tenemos es un repositorio de clases. Básicamente, las clases que doy, le quito el principio y el final, el tema de estos 15 minutos de espera y luego si hay algo al final también lo quito y dejo la clase en sí, ¿vale? No, no es muy útil
en cuanto a que no se encuentran las cosas rápido, pero al menos tenéis ahí un repositorio de las clases. Luego, tenemos nuevos apuntes, ¿vale? Lo he puesto en el panel de apuntes. Tenemos una guía de instalación de Visual Studio, ¿vale? Yo esta la he hecho en mi ordenador con Visual Studio, pero ya ayer una persona me enseñó o sea, que había intentado instalarlo y le salía otra pantalla. Era un poco raro. Pero bueno, si tenéis alguna duda podéis plantearlas también. O sea, funciona exactamente igual que los otros apuntes. Tenéis un sitio donde podéis poner comentarios para que yo me entere de que, pues, que eso no lo habéis entendido bien, ¿vale? Recordad que siempre mi planteamiento es intentar que todo el mundo pueda entender lo que explico, ¿vale? No hace falta tener más trasfondo que lo que yo ya he dado para entender lo que explico, ¿vale? Esa es mi idea. Evidentemente eso es como muy, muy guay y ideal, pero evidentemente sí que espero que al menos una persona sepa manejar un ratón, un teclado y sepa manejarse un poco con un navegador de internet y poca cosa más, lo más básico, ¿vale? Aunque entiendo que hay gente que no llega ahí, ¿vale? Pero bueno, si a alguien le cuesta, pues que me lo plantee y ya está. Yo no tengo problema de explicar las cosas para que podáis todos ir aprendiendo. Vale, luego notaréis, los que entréis y solo estéis expectando, que para poder hablar en el chat tenéis que ser seguidores. Vale, esto lo he hecho simplemente porque necesito los 50 seguidores para ser afiliado. Entonces una forma de que me paguéis por las clases es que me sigáis, ¿vale? Que es gratis, entonces al menos eso, ¿vale? Si a alguien le parece mal, que me lo diga y le enviaré una hoja de reclamaciones. Vale, y última noticia, estoy planteándome, ahora que estamos a final de exámenes, ampliar el horario. Quizá todos los días a las 6 o incluso más horas, lo que planteéis. Ahora mismo lo estoy diciendo, lo recordaré cuando haya más espectadores, porque ahora mismo hay uno solo. Pero esa es la idea, que ahora que estamos a fin de exámenes y hay a lo mejor más entregas y hay más dudas y estamos más agobiados, pues si tenemos más horas de clase, hay gente que a lo mejor los martes y jueves no se puede unir, pero los lunes sí. Entonces si lo amplío, pues podríamos tener más horitas a la semana y podríamos ayudar a más gente, ¿vale? Luego también, al hilo de esto, como supongo que tendréis entregas de programación, también podríamos hacer clases especiales de, oye, mira, nos han planteado este ejercicio, vamos a ver cómo se puede resolver, ¿vale? Eso yo no tengo problema en hacerlo. Evidentemente yo me limpio las manos en cuanto a que copies el código y os pillen, ¿vale? Porque eso yo os intento enseñar a que hagáis las cosas, no a que me copiéis el código que hago yo, ¿vale? Pero eso ya dentro de la honestidad de cada uno y lo que quiera aprender. O sea, yo entiendo que a lo mejor un artista que se quiere quitar la asignatura de encima copie y ya está, y pasa, y no hay un problema. Un programador que quiera ser programador no debería copiar el código sin entenderlo, ¿vale? Y ya está. Y de hecho, os explico una cosa, en programación no hay un solo camino ni una sola respuesta correcta para hacer las cosas. Bueno, a muy alto nivel sí. O sea, cuando estás hablando de optimización sí que hay muy poquitos caminos para optimizar bien. Pero para resolver un problema simple, en programación hay muchísimas formas de resolver el mismo problema y se nota muchísimo cuando dos programadores han copiado el código. Entonces, en ese caso, si trabajáis juntos, lo que podéis hacer es advertir a vuestro profesor y decirle, oye, mira, que hemos trabajado juntos y por eso nuestro código es el mismo. Y entonces el profesor os dirá, guay, o os dirá, pues no os he dejado trabajar en grupo. Y entonces tendréis un problema. Pero vamos, ya os digo, ahí cada uno por su cuenta. Vale. Entonces, espero... Esto es un planteamiento que os hago a vosotros. El tema de poder ampliar las horas. Entonces, tenéis el Discord para comentarme ahí en el general qué os parece el tema de ampliar horas. O incluso aquí, si queréis hablar por el chat, ¿qué os parece? O sea, a mí la verdad me parecería guay. Yo no tendría problema porque básicamente yo estoy de arte en mi casa y tengo tiempo. Aparte de las clases que tengo programadas con alumnos particulares, tengo tiempo. Así que guay todo. Vale, pues esas eran las noticias. Ahora habría una sección de resolver dudas, pero como no habéis planteado todavía ninguna duda, no,
no hay nada que resolver. Sí que voy a plantear una que a lo mejor alguien ha tenido porque la pasé por alto en su momento, al principio, que es el tema de crear un proyecto en Visual Studio, que no es nada difícil. A ver, vamos a cambiar la escena. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues está ahí una barrita para el número de seguidores. A medida que os unáis, pues que le deis follow, pues eso tal, y cuando llegue a 50 me haréis muy feliz. Vale, pues el tema. Vamos a ver cómo hacer cómodamente un proyecto nuevo en Visual Studio 2019. Suponiendo que lo tenéis... a ver, ahí estamos. Vale, vamos a colocarlo guay porque esto cada vez que lo uso me lo coloca en un sitio distinto. Venga, hombre. Vale, transformar, ajustar pantalla. Vale. Bueno, esto sería la primera pantalla que os puede salir cuando abrís Visual Studio, ¿vale? Si vais ahí a Windows, a inicio, arranquéis Visual Studio desde donde arranquéis, supongo que sabéis arrancar un programa. Si no, en Windows 10 tenéis abajo un cuadro de texto, ahí ponéis Visual Studio y cuando os aparezca en la lista de cosas encontradas, pues le dais al Visual Studio 2019 y os abriría esto, ¿vale? Una vez abierto esto, bueno, aquí podéis, los proyectos recientes se pueden abrir rápidamente. Aquí tenemos, de hecho, el nuestro, el de las clases. De hecho, esto no es un proyecto, es una solución. Ahora veremos qué es eso de proyecto y solución. Y bueno, aquí tenéis, pues, clonar, tal, abrir proyecto ya existente y aquí abajo tenemos crear un proyecto, ¿vale? Para crear un proyecto, pues nada, le damos aquí, ¿vale? Y entonces aquí nos sale una serie de plantillas que son, pues eso, son proyectos preconfigurados. Vamos a elegir el lenguaje que estamos trabajando, que es C#. La plataforma da un poco igual porque aquí pone Windows tal. De hecho, la mayoría de estas, de hecho creo que no tengo ninguna para... Mira, Android sí que tengo una, tal. Pero vamos, sería por ahora Windows. Si tenéis Mac, pues Mac. Y supongo que tendréis configurado el Visual Studio de Mac, que no es muy parecido al de Windows, ¿vale? Lo han hecho para que los programadores puedan trabajar de la misma manera en ambos sistemas operativos. Si estáis utilizando Xcode en Mac, no tengo ni idea de cómo funciona Xcode. Entonces ahí ya sí que me pilláis. No lo he usado una vez en mi vida para dar una clase y porque básicamente el alumno solo sabía utilizar Xcode porque tenía un Mac. Y ya está, no sé más de Xcode que eso. Lo siento. Vale, bueno, podemos elegir Windows, entonces tenemos aquí una serie de proyectos y generalmente por ahora siempre vamos a hacer una aplicación de consola porque estamos haciendo cosas muy simples, no hace falta irse a movidas extrañas, porque aquí, bueno, venga, biblioteca de clases, MS Test, ¿qué son estas movidas? Pues aquí de primeras, pues no se entiende nada, ¿vale? De hecho aquí tenemos la aplicación de consola NetFramework y la de Netcore. Esto creo que de Netcore es nuevo, no sé exactamente cuál era, siempre solíamos tirar de la de NetFramework. Pero no sé si es que tiene mayor compatibilidad entre sistemas operativos, pero vamos, que al final es una aplicación de consola, ¿vale? Consola, acordaos que es ese cuadro negro que nos sale, que nos permite pues ver lo que va ocurriendo en el programa con una serie de salidas de texto y hacer lecturas y tal, que es como la forma más básica de interactuar con nuestro programa. Vale, entonces elegiríamos nuestra plantilla de la lista de aquí. Por allá ya decimos que vamos a hacer una aplicación de consola. Le daríamos al siguiente. Entonces aquí nos dice nombre del proyecto. Pues metes aquí el nombre del proyecto. Eliges dónde se va a guardar. ¿Vale? Que esto, bueno, el tema de los repositorios lo veremos cuando veamos Git. Que eso es algo que te haré cuando ya no estemos a lo mejor en el calendario académico. Porque puede ser una clase extra. ¿Vale? Porque Git, que es el sistema de versiones más utilizado hoy en día, seguido por Mercurial, si no recuerdo mal, es una herramienta que un programador no puede no saber. ¿Vale? Entonces, pensando en eso, os daría una clase de Git en algún momento. Vale, luego aquí pone nombre de la solución. Vale, entonces, entre proyecto y solución, al principio no se entiende muy bien, así que
cuando no sepáis lo que es, le dais aquí a colocar solución y proyecto en el mismo directorio. Eso quiere decir que vuestro proyecto, o sea, que vuestra solución es monoproyecto, y ya está. Que solo tenéis un proyecto dentro de la solución, ¿vale? Porque esto de la solución, las soluciones son formas de agrupar proyectos, ¿vale? Digamos que es como un macroproyecto en el que vais a hacer una cosa, pero vais a necesitar pequeños subproyectos para distintas cosas. A lo mejor un proyecto es la biblioteca que luego queréis exportar como librería dinámica o librería estática o lo que sea. Y luego tenéis un proyecto de workbench o de demo o para hacer pruebas. O a lo mejor luego sí que tenéis un proyecto para hacer ya directamente la aplicación por separado de la librería, porque lo que queréis es tener un DLL que luego se pueda instalar en System32 o yo qué sé. Hay muchísimas posibilidades, ¿vale? Entonces, dentro de ese macro proyecto que es la solución, podemos tener muchos proyectos, ¿vale? Otra opción también podría ser, por ejemplo, que tengáis un proyecto preparado en Visual Studio, perdón, un proyecto para Windows y luego tenéis otro para Linux y luego otro para Mac y todos beben de la misma librería que tenéis en otro proyecto, ¿vale? Ese sería otro ejemplo posible si estamos hablando del tema de compatibilidad entre sistemas operativos, ¿vale? Y ya sería, con darle aquí a crear, ya nos crearía el proyecto. Yo no le voy a dar porque nosotros ya tenemos un proyecto preparado, ¿vale? Entonces vamos a ir atrás y en nuestros proyectos. Si le hubiésemos dado a Create, pues saldría algo similar a esto, ¿vale? Que se... Ahí estamos. Vamos a pegarla a la izquierda ahí. Vale, entonces saldría algo similar a esto, evidentemente sin código, solo con lo que se llama el scaffolding de código, que es pues eso, un código base en el que se puede empezar a programar sin tener que configurarlo. Vale, y eso sería cómo crear un proyecto en Visual Studio. Vale, espero que si alguien tenía alguna duda se la haya resuelto. Y ahora ya vamos ya con el temario. El otro día nos quedamos con las instrucciones condicionales, if y if else, y terminamos viendo que al final esta famosa pseudo instrucción que es if else if no es más que una función if, pero en una instrucción if que está anidada dentro del else de otra if, ¿vale? Eso quiere decir que lo que estoy poniendo ahora mismo sería lo mismo que si yo esto lo meto en otro bloque de código, ¿vale? Esto que estáis viendo en pantalla, este if dentro del else, es exactamente lo mismo, hace exactamente lo mismo si quito las llaves que si no. Porque realmente el else lo que hace es que cuando la expresión condicional de aquí es false, ejecuta el bloque de código, ejecuta la expresión a continuación del else. En este caso la expresión es un bloque de código. Entonces, si yo tengo un bloque de código, lo ejecuta, y si tengo una expresión, una instrucción como esta if, hace lo mismo. Entonces, en realidad, ese if, else, if, lo podemos llamar una pseudoinstrucción porque no existe en la documentación del lenguaje como tal, ¿vale? Podéis encontrar ejemplos de ello en la documentación de Microsoft, pero no consideran que sea una instrucción, ¿vale? Para ellos las instrucciones condicionales solo son if e if else, ¿vale? Esas dos. Y luego las formas de anidarlo, pues ya nos permiten pues estas posibilidades más avanzadas, ¿vale? Ok. Pues hemos hecho un pequeño repaso. Bueno, vamos a ver el repaso de los condicionales. La sintaxis es básicamente, tenemos if, una sentencia lógica, una expresión condicional que devuelve un valor lógico, un valor booleano. Y entonces, si eso devuelve un true, tenemos un código para el true. Y si tuviésemos un else y esto devolviese un false, pues tendríamos un código para el false. Así de sencillo. ¿Vale? Y eso sería el tema de instrucciones condicionales if else. ¿Vale? Luego tenemos otras instrucciones condicionales, ¿vale? Que son las de switch, ¿vale? Vamos a primero plantear un ejemplo.
Bueno, vamos a plantear el ejemplo clásico, ¿vale? Copiando un poco este código de aquí que tenemos, vamos a plantear la siguiente idea, ¿vale? Recibimos de algún lado un valor, eh, puntuación, ¿vale? Eh, score, ¿vale? Que va a ser un valor, pues, de 0 a 10 o de 1 a 10 para puntuar la habilidad del jugador durante la partida. Por ejemplo, en el Devil May Cry, a medida que luchamos, pues nos va dando una nota que luego eso se refleja al final de los niveles. Pues eso puede ser algo similar a ese funcionamiento. Entonces, imaginaos que recibimos aquí un valor, vamos a poner por ahora que recibimos un 3. ¿Vale? Entonces lo que queremos es que en función del valor salga un mensaje u otro. Es decir, cuando sale un 1, diga eres muy manco, cuando sale un 2, necesitas mejorar y movidas así. Entonces, cuando se plantea este ejercicio, una resolución inicial. A ver. Una resolución inicial que suelen plantear se suele plantear y yo lo hice igual porque claro, es que esto es una trampa, esto es una pregunta trampa. Es que haces esto, dices if score igual a 1 y dices aquí console.writeline, eso es un 1. Manco. Vale. Y entonces dirías, vamos, el siguiente pues con un else if, ¿no? Else if score igual a 2, pues el bloque de código. De hecho, me gusta más ponerlo ahí. Vale, pues entonces vamos a copiar código. Podéis copiar líneas de código enteras poniendo el cursor en esa línea de código. No hace falta seleccionarla. Si ponéis el cursor en esa línea y le das control C, te vas a otra, control V, ¿vale? Simplemente tener cuidado porque sí que te copia el salto de línea del final, pero vamos, ahí y ya está. Pues entonces cuando saquen un 2, pues... Pero bueno, un 2. Vale. Y entonces así que seguiríamos. De hecho, voy a copiar todo esto y lo voy a ir pegando. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta 5 porque si no vamos a escribir mucho código. Un 3, not bad. ¿Vale? Algo así. Entonces esto... a ver, esto funciona. Pero el código es feísimo. ¿Vale? Evidentemente esto es como se hacía al principio cuando teníamos que comparar valores. Muchas veces contra una lista de resultados pues se tenía que hacer así hasta que, bueno, en algún momento pensaron en crear otro tipo de instrucción condicional, ¿vale? Que funciona igual y tiene la ventaja que ahora explicaré. Vale, entonces, podemos hacer exactamente lo mismo, pero con la sentencia condicional, la instrucción condicional, perdón, switch. Vale. Bueno, tengo que escribir voy a escribir antes la sintaxis. Vale, pues esto es simplemente palabra reservada switch. Entre paréntesis
valor que evaluar. A ver, la chuleta. Estoy comprobando la necesidad de llaves en el switch, porque creo que sí, la primera... Vale, son las segundas las que nos hacen falta. Vale, entonces ponemos unas llavecitas, un bloque de código. Vale, entonces dentro del bloque de código lo único que vamos a tener son los casos, ¿vale? Entonces simplemente es, si nosotros nos dan un valor para evaluar que creo que tiene que ser, en César es obligatorio que sea un número entero. Vamos a comprobarlo. Bueno, no hace falta. No hace falta que sea entero, al parecer. Claro, no, porque entonces habría muchísimas limitaciones en su uso. No hace falta que sea entero, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí lo que vamos a ir poniendo es, en el caso de que el valor sea eh, el que digamos, pues haremos el código que está a continuación, ¿vale? Esto es un poco raro porque proviene de una forma de entender el lenguaje que no es la misma que se utiliza de base para César. Entonces aquí hay un pequeño problema porque el flujo de lectura del switch es especial. ¿Vale? El switch tiene al final de cada bloque de código de case, es obligatorio poner esta palabra clave break. ¿Vale? Eso, la palabra clave break está prohibido usarla, excepto en el switch. Y esa prohibición no está en el lenguaje en realidad, está en el uso. No se aconseja nunca utilizar un break si no es en un switch. Porque cuando utilizas breaks, a ver, la explicación que me dieron... Joder, cómo tengo la garganta. Perdón, un momentito. A ver, ahora. Sí, vale, ya está. Perdonadme. Entonces, a mí me explicaron dos cosas con el tema del break. ¿Por qué no se debe utilizar fuera del switch? ¿Vale? El break lo que hace, fuera de un switch, es decir, vale, hemos terminado, salimos de este bloque de código. ¿Vale? Entonces, si lo utilizamos, por ejemplo, en una función, hace que en ese punto la función se rompa y deje de ejecutarse. ¿Vale? Es como una salida forzada de la función, de ese bloque de código. Entonces, existen dos problemas con esto. Primero, a nivel de lectura de código, rompe el flujo de lo que acabo de decir que le pasa al switch. Que la lectura de código se vuelve condicional en sí misma. ¿Vale? Es decir, necesitamos saber dónde está el break y ese break nos va a explicar que se sale del bloque de código. Entonces, no es del todo limpio porque todas las salidas de bloque de código se hacen o con una instrucción de salida, como return, o se hace al final del bloque de código, ¿vale? Entonces, a nivel de lectura, empobrece un poco la lectura, ¿vale? Pero eso es como temas de código limpio y comodidad y paso de código al segundo programador. Pero es que además, y esto ya es una movida que me explicaron y entendí a medias, cuando tú compilas el código, se auto-optimiza haciendo una serie o sea, no es que haga predicciones en la compilación, sino que prepara predicciones para el procesador cuando trabaja, ¿vale? Porque los procesadores, entre instrucción y trabajo, o sea, los procesadores cuando no están trabajando, que es el 99% del tiempo, aunque parezca mentira, el 99% del tiempo de un milisegundo, un procesador no está haciendo nada porque no tenemos suficientes instrucciones que darle. Más o menos. Entonces, durante ese tiempo el procesador intenta adivinar cosas. Entonces, cuando hay un tipo de rotura
de este tipo el procesador es incapaz de predecir, ¿vale? Y, y esto es lo que me explicaron a mí, ¿vale? Y no lo entiendo muy bien porque ya es tema de procesadores y acceso a... Bueno, no acceso a memoria, sino el tema de cómo funciona en sí el procesador. Yo de hardware no entiendo tanto. Vale, Jensuo pregunta aquí una... Hace una pregunta, dice, programación orientada a objetos y las clases, ¿cuándo? Y las... Ah, vale, las clases de clases. Pues la verdad es que lo tengo planteado para dentro de un par de sesiones. Como muy pronto en la próxima sesión. Pero si tienes alguna duda, Jensu, de algo específico de programación orientada a objetos o clases, la puedo resolver. Igualmente, lo que he dicho al principio del stream es el tema que he pensado que como estamos a final de exámenes y a lo mejor necesitáis más ayuda, es que si fuese eso ya suele pasar. Suele pasar que tengáis 10.000 dudas o a lo mejor es que os suena todo a chino, sí, es muy común. Pero es lo que he planteado al principio del stream, es que a lo mejor puedo ampliar el horario a hacer clases todos los días para ayudaros un poco más en este final de exámenes, de curso, ¿vale? Entonces, luego veremos. Vale, dice, si yo todo esto lo llevo bien, pero a partir de ahí me empecé a perder. Bueno, pues es un... Sí, es que suele pasar. Sobre todo si no se ha dado bien lo anterior y no se tiene una buena base, ¿vale? Pero sí, yo lo que quiero... A ver, voy a abrir mi listado de temas que tengo preparados para dar en las clases. A ver, yo lo que necesito es terminar de dar las instrucciones, que son las condicionales, que es con lo que estoy, y luego las de iteración. Luego tenía pensado ampliar una cosa de funciones que dejé, porque el otro día en realidad funciones pasé muy rápido por encima porque me di cuenta que estaba adelantando cosas y debería haber visto antes las instrucciones que las funciones. Entonces quiero terminar funciones. Tenía planteado ampliar el tema de tipos de datos, pero podría saltármelo y empezar ya con el tema de programación orientada a objetos. O sea, no habría problema realmente. ¿Vale? Pero esto es como todo. Al final las clases están compuestas de variables y funciones que se llaman atributos y métodos que funcionan de la misma manera y es necesario entender todo lo que estoy dando ahora para cuando lleguemos a las clases no perderse mucho, ¿vale? Pero esa es la idea. Igualmente, también depende un poco de cuánta gente haya y tal. Entonces, a lo mejor, si no hay muchas dudas y tal, me puedo parar más en algunos temas o resolver más dudas específicas. O sea, ahora mismo no tengo dudas pendientes, ¿eh? Cuando la gente plantea dudas, yo me paro y las resuelvo tranquilamente. ¿Vale? Pero como ya he explicado, no puedo... O sea, una duda no puede ser programación orientada a objetos. La duda tiene que ser, pues, como el otro día cuando Tony preguntó el tema de static y abstract. Eso sí es una duda que puedo resolver rápidamente. Vale, continuando con esto. Entonces, cuando tenemos... bueno, hemos explicado el tema de por qué un break no se debe utilizar fuera del switch, ¿vale? El switch es el único que aceptamos que se puede utilizar. Básicamente porque está dentro de su sintaxis, ¿vale? Fuera de la sintaxis del switch no se debe utilizar nunca un break. Vale, entonces, el switch se va llenando con casos. Voy a copiar porque si no... Vale. Boom. Vale, entonces, a medida que se vayan verificando los valores, entrará en ese bloque de código y cuando llegue al final, pues se saldrá, ¿vale? De hecho, en otros lenguajes permiten poner un break y hacer lo que se llama code fallback, no, code fall o algo así, no sé. Es como caída de código, que cuando no hay un break, lo que hace es saltar al siguiente bloque de código. Es decir, en otros lenguajes, si este break no está aquí, cuando el valor sea 1, ejecutará este código y este código. Pero en César está prohibido eso. No se puede hacer, ¿vale? Siempre que tiene que tener o creo que se puede hacer sin código. A ver, voy a ver cómo fue. La chuleta no se puede hacer. El fall.
No, no, tampoco, creo que tampoco. Ah, sí, sí se puede hacer, ¿vale? O sea, si necesitamos que una serie de valores hagan exactamente lo mismo, sí que podríamos hacer esto, ¿vale? Si yo hago esto, en el momento en que sea valor 1 o valor 2, ejecutaré este código, ¿vale? De hecho, voy a poner aquí el ejemplillo. Case. Vale, si tenemos el valor 3 y el valor 4, pues tenemos código para... Uy, ambos valores. Cuando ponemos nosotros nuestro código así, cuando el valor a evaluar coincida con el valor 3 y el valor 4, se ejecutará el mismo código, ¿vale? Pero ya he dicho, aquí no, si queríamos hacer esto, el valor 3, por ejemplo, no podría tener nada de código, ¿vale? Es una de las limitaciones que tiene el switch en C Sharp. En otros lenguajes no existe esta limitación. De hecho, en C es, todo el campo es orégano, o como se diga. Vale. Y por último, cuando terminamos con todos los cases, tenemos un caso que es el caso por defecto. Cuando ponemos la palabra default, ¿vale? Quiere decir que cuando el valor a evaluar no coincide con ninguno de los valores, se ejecutará el código de bloque default, que es un código de bloque opcional, no hace falta ponerlo siempre, ¿vale? Y si no recuerdo mal, aunque está al final, siempre tiene que estar al final del switch, también necesita un break, ¿vale? Y esto sería la sintaxis del switch, ¿vale? Vamos a verla otra vez rápidamente. Palabra clave switch, entre paréntesis, el valor a evaluar, ¿vale? Aquí generalmente creo que esto solo puede ser un LValue. Aquí no se puede poner un valor, no puedes poner un 2. Aparte de porque no tiene sentido, porque no te deja, ¿vale? Entonces este valor a evaluar, que en este caso podría ser score, ahora haremos el ejemplo, cuando coincida con uno de los valores de los casos, ejecutará el código que tiene debajo, ¿vale? Y podemos hacer que dos valores distintos ejecuten el mismo código utilizando esta sintaxis. Y al final, cuando el valor a evaluar no coincida con ningún valor, pues también podemos poner un código por defecto. Por ejemplo, imagínate que estamos esperando de 1 a 5 y ninguno da 5 porque ha habido un error extraño que no podemos predecir. No hemos sabido predecir. Pues cuando llegue aquí, a lo mejor lo que lanza es una excepción y entonces nosotros en nuestro trabajo de depuración de código podemos verlo. Ya veremos el tema de las excepciones, veremos cómo funcionan y por qué no se usan en videojuegos. ¿Qué es qué? Sí, exactamente. Hay una cosa que vamos a aprender a hacer para no usarla. Simplemente porque es importante saber lo que son las excepciones. Vale, pues vamos con el ejemplo. Entonces ahora nosotros tenemos palabra clave, tenemos nuestro valor a evaluar, que es el score, y ahora tenemos los casos. Vamos a cogerlos de aquí, haciendo unas pequeñas transformaciones. Entonces, esto sería tan sencillo como poner case 1, 2 puntos. Y como siempre, al final de un case, un break. Maravilloso. Case 2, 2 puntos. Un break. Creo que casi me habría salido mejor. Bueno, ¿qué más da? Vale.
Vale. Y bueno, a lo mejor podemos poner un default al final. ¿Lo ves? Me vuelve a dar error porque no tiene un break. Incluso el default te exige usar un break aunque sea al final del código. Vale, entonces... Vale, pues este sería el mismo ejemplo de arriba, pero con un switch, ¿vale? Ventaja de utilizar un switch respecto a utilizar esta cadena de else if. Primera ventaja, no es tan horriblemente feo. Esto es feísimo, se lee muy mal. Eh, y ocupa más código, ¿no? Esto ocupa menos. Segunda ventaja, esto evalúa el valor una sola vez, mientras que esto hace evaluaciones aquí, 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 y cada vez que queremos evaluar el valor, lo hace. Mientras que en el switch evalúa el valor una vez, lo almacena en su forma de trabajar interna, y ya no lo vuelve a evaluar. Y lo evalúa contra los casos, pero no tiene que extraer este valor cada vez que lo quiere. ¿Vale? No hace falta que entendáis esto último muy bien, pero ya llegaremos a ello, el tema de los accesos a memoria y los costes que tienen y tal. En algún momento dentro de meses, porque eso es algo de optimización que por ahora no vamos a ver. Vale, pues esto sería el switch, no tiene más, es muy sencillito el switch. ¿Vale? Generalmente se os olvida el switch. A todo el mundo le pasa porque se utiliza muy poco, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando se nos olvida algo de código? Pues acudimos a la documentación, ¿vale? Y ya está. En la documentación tenemos todo lo que necesitamos. Vale, pues vamos a ir al último instrucción condicional. Bueno, no. No, que como veo que requerís avanzar, la última instrucción condicional sería lo que es el operador ternario, ¿vale? Pero no es algo que sea obligatorio saber para poder codificar. O sea, el operador ternario en realidad es un tipo de if reducido que se escribe en una sola línea y es más cómodo y tal, y tiene sus ventajas. Pero es algo que se utiliza muy poco, que saberlo está guay, pero que ahora mismo no voy a gastar tiempo en eso. Vale. Vamos a ver el siguiente tema. Vamos a la lista de... Voy a mi escaleta. Vale, vamos con las instrucciones de iteración. Iteración. ¿Qué es una iteración? Una iteración... Si alguien en el chat lo sabe, que lo diga. Pero bueno, no. Una iteración es una repetición, básicamente. Cuando tenemos una instrucción de iteración, lo que hace es repetir un código una y otra vez en función de unas condiciones, ¿vale? Las iteraciones que utilizamos nosotros son el for, vamos a poner primero el while y el do while. Sí, hay más, pero la otra es para contenedores avanzados y por ahora no hace falta. Vale, entonces tenemos estas iteraciones básicas. Vamos a empezar por el while y el do while. Los while. Vale. El while. Sintaxis. Que antes lo he escrito mal, ¿verdad? Sí. Vale. Pues el while es palabra clave while. Entre paréntesis tenemos una expresión condicional. Y a continuación tenemos el código de la iteración.
Vale, ¿cómo funciona esto? Cuando nuestro código llega a un while, lo que va a hacer es evaluar esta expresión. Si la expresión devuelve un true, la ejecución entrará al bloque de código del while y lo ejecutará. Cuando termine, volverá arriba y volverá a evaluar la expresión condicional. Mientras la expresión condicional sea true, entrará una y otra vez en el código. En el momento en que la expresión condicional pase a ser false, se va a la línea siguiente al bloque de código. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, while... Vamos a ver... ¿Qué podemos poner aquí? Int. Yo qué sé. Daño. No, vamos a dejarlo así. No, vamos a iniciarlo. No, es que este es otro ejemplo. Luego así. Vale. No. Vale. Vamos a imaginar este ejemplo. Tenemos un flag de input. Claro, lo guardo en un int. Tenemos un flag de input, ¿vale? Una variable booleana de input que básicamente lo que evalúa es que el input del usuario sea correcto, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, que si estamos esperando que escriba un número o que haga un input de cualquier tipo, pues evalúe false mientras no sea correcto y evalúe true cuando sea correcto, ¿vale? Algo así, correcto. Bueno, sería más bien it's input valid, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, y aquí vamos a ir un momento a recordar el tema de operadores. Entonces, vamos a hacer que cuando el input no sea válido, es decir, que el input, su valor sea false, entre. Pero hemos dicho que si nosotros hacemos esto, como esto es false, no va a entrar al while. Lo que necesita es que esto sea un true. Entonces, para que entre, haremos una negación. Es decir, si mi variable es true cuando el input es válido, su negación es que será... no es válido. Bueno, esto es true cuando el input es válido. La negación sería es true cuando el input es inválido. O incorrecto, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, para eso utilizamos el operador de negación. ¿Vale? Siempre que utilizamos el operador de negación, pues la lógica se le da la vuelta. ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando, while, mientras no sea el input válido, entras aquí al código, a esta iteración. Entonces aquí vamos a hacer... vamos a tener aquí un bloque de código que hace lo que sea para volver a leer el input. ¿Vale? Y entonces aquí habrá una asignación de valor de nuevo para ese isInput valid, ¿vale? Lo voy a poner así un poco... Es que, claro, como esto está en IntelliSense me va a dar errores, pero bueno.
imaginad que tenemos por ahí una variable, o sea, una función que es getInput y es la que nos devuelve el input y, y ya está. Aquí podemos tener unos parámetros, los que sean, ¿vale? Cuando veáis en el código, esto en realidad es algo de pseudocódigo. Cuando veáis 3 puntitos, quiere decir que ahí hay un código que no está resolviendo el tema del que se está hablando, ¿vale? Entonces, como aquí no estamos resolviendo el tema de cómo puede funcionar la obtención de input, pues lo pongo así, ¿vale? Evidentemente me sale en la línea roja porque esto no lo entiende, ¿vale? No hay ninguna función que se llame getInput y estos 3 puntos en el lenguaje no existen, ¿vale? Entonces, lo que está pasando aquí es que nosotros estamos intentando obtener el input, ¿vale? Y mientras el input no sea válido, entrará aquí y lo volverá a coger. Entonces, en el momento en que el usuario dé un input válido, esto va a guardar un true. Entonces, cuando sea true, la negación es false, se saldrá del while, ¿vale? ¿Entendido? Espero que sí. Es que intento poner ejemplos orientados a desarrollo de videojuegos, que es al final lo que hacemos. ¿Vale? Vale, entonces este sería el while. ¿Vale? Cuando la expresión condicional, entre paréntesis, devuelva true, el código de la iteración se ejecutará. Cuando termine de ejecutarse ese código, se volverá a comprobar la expresión condicional. Mientras esa expresión condicional sea true, el código de iteración se seguirá ejecutando una y otra vez hasta que la expresión condicional sea false. Y aquí viene uno de los problemas que al principio mayor tienen los programadores noveles, los bucles infinitos. Es un error muy común porque no se prevé, pero es que te puede colgar toda la herramienta con la que estás trabajando. ¿Vale? De hecho, yo voy a hacer un bucle infinito para que veáis qué es lo que pasa. Vale, esto lo voy a comentar porque en realidad... Entonces yo, si no cambio el estado de isInputValid aquí y digo, voy a probar el código. ¿Qué ocurre? Bueno, a ver si no veis la consola. Pues mirad, esto está ejecutándose y se ha quedado en un bucle infinito que es el equivalente a que vuestro juego... Voy a hacerlo más grande para que veáis, bueno, no hay mucho más que mostrar. Pero es el equivalente a que vuestro juego se quede frito y el jugador no pueda jugar y tenga que cerrarlo haciendo un Alt F4 o control al suprimir o alguna burrada de esas que pueden fastidiar los archivos del juego o yo qué sé, ¿vale? Que en los tiempos que corren ya no es tan peligroso porque los sistemas operativos están preparados para esas movidas, pero cuando teníamos el Windows 3.1 o el Windows 95 y tal, que eso fallaba más que una escopeta de feria, daba muchos problemas, era muy inestable todo y si tenías un problema de este tipo tenías que reiniciar el ordenador y reiniciar el ordenador cuando no está preparado para cerrarse puede cargarse la memoria y puede cargarse algún componente. Entonces esto es un error común. Esto ahora mismo está ejecutando, aunque no veis nada en pantalla, está metido en un bucle infinito del que no puede salir. ¿Vale? Se está ejecutando. Bueno, voy a cerrar ya aquí. Se está ejecutando este bucle de forma infinita y no puede salir de ahí porque no hay forma de salir de ahí, ¿vale? Y eso sería un bucle infinito. Ok. Visto eso, vamos con el do-while. Do-while funciona de forma similar pero no igual. Empezamos con la palabra do, palabra clave. Código de iteración. Y al final del bloque de código de iteración tenemos ya la palabra clave while. Se lo voy a copiar de aquí arriba. Con su expresión condicional. Y al final un punto y coma. ¿Vale? Este punto y coma suele ser un error común en sintaxis porque la gente no lo pone. Pero es necesario. Vale, entonces, ¿cómo funciona este?
El do while, cuando llega el do, entra al bloque de código, lo ejecuta y al llegar al while, cuando la expresión condicional sea igual a true, volverá a ejecutar el código, ¿vale? Mientras la expresión condicional sea true, lo ejecutará el código una y otra vez. En el momento en que esta expresión condicional sea false, pues se saldrá del código, ¿vale? Y diréis, pero profe, entonces el do while y el while hacen lo mismo. Cuando la expresión condicional es true, se ejecuta el bucle. Sí y no. Fijaos, fijaos bien. Voy a escribir un ejemplo y a ver si veis la diferencia. Imaginaos que tenemos un valor de daño que se adquiere pues de alguna manera, ¿vale? De hecho lo vamos a adquirir dentro del do. Eh, Vamos a utilizar... Voy a poner el código para apoyarme. Bueno, no. Todavía no voy a meter este código para no liar a la gente. Imaginaos que hacemos 5 de daño y nuestro enemigo tiene 30 puntos de vida. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que el código lo que va a hacer simplemente es que a enemy health le va a restar el daño en cada ataque, ¿vale? Esto en realidad no funciona así, pero creo que lo vais a entender mejor si lo hacemos así. Vale, tenemos el ejemplillo. Aquí lo que hace es que entra al... Tenemos el daño que hacemos, tal, entonces entra al bucle, le resta. Acordaos que esto es una asignación compuesta. Entonces lo que hace es que a enemy health le va a restar el valor de damage y lo va a guardar otra vez en enemy health. ¿Ok? Ya está. Es decir, si tiene 30, será 25. Cuando se vuelva a ejecutar, 20, tal. Vale, entonces mientras el valor de la salud del enemigo sea mayor o igual a 0, se va a repetir el bucle. Te lo podemos imaginar como si estuviésemos atacando una y otra vez. Pero no. Esto solo es un ejemplo, ¿eh? Esto no funciona así luego. Pues esto tiene un problema grave, que es que en un solo ciclo de ejecución te cargas al enemigo siempre. Pero bueno, la idea se entiende, ¿no? A mí, cuando yo le quite toda la salud al enemigo, ya podré continuar con mi código. Mientras tanto, le tengo que pegar una y otra vez. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el while y el do while? Pues como podéis ver, de hecho los ejemplos los he hecho distintos precisamente por eso. Porque el while y el do while siempre tienen casuísticas distintas, ¿vale? Los tipos de ejecuciones que queremos hacer en un do while no son los mismos que en un while, ¿vale? Por eso los ejemplos nunca deberían ponerse parecidos o iguales, porque es que las casuísticas son distintas y cada uno requiere uno de los dos, ¿vale? No, o sea, se puede forzar una casuística en la que se utilicen los dos para lo mismo, pero entonces lo que estás haciendo es algo raro, ¿vale? Entonces, la diferencia básica, alguno a lo mejor se ha dado cuenta, es que en el while, si esto empieza siendo false, yo me salto directamente el bloque de código y nunca jamás se ejecuta. Mientras que en el do while, el bloque de código se ejecuta al menos siempre una vez. ¿Vale? De nuevo, en el while el código no tiene por qué ejecutarse y en el do while se ejecuta siempre al menos una vez.
¿vale? Luego el resto de ejecuciones en el do while o en el while dependen, o sea, bueno, sí, sí, exactamente. El resto de ejecuciones dependen de esa expresión condicional, ¿ok? Vale. Un follow. Inama. O Inama. O como se pronuncia. Muchas gracias por el follow. Vamos a continuar. Vale. Pues hemos visto ya las instrucciones iterativas, while y do while, pero he dejado para el final la más utilizada y la más chachi, que es el for. Vamos primero con la sintaxis. El for tiene una sintaxis un poco más compleja, pero luego os daréis cuenta que esta complejidad compensa los problemas que tienen los otros dos, ¿vale? La sintaxis del for es palabra reservada, palabra clave for, y entre paréntesis tenemos los parámetros del for. Ahora voy con ellos. Ok. Un momentito. Vale. En los parámetros del for tenemos tres parámetros separados por punto y coma. No es como en una función que se separan con comas. Aquí se separan por punto y coma, ¿vale? Tenemos primero la... vamos a llamarlo sentencia inicial. O instrucción, vamos a llamarlo instrucción inicial. Es que sentencia no es muy correcto, me dijeron el otro día. Y voy a intentar corregir eso. Instrucción inicial. Luego tenemos una expresión de comparación condicional. Y por último, una instrucción de fin de iteración. Ahora vamos con cada una de ellas para explicarlas bien. Vale. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando llegamos al for, va a ejecutar esta instrucción inicial, ¿vale? Esta instrucción se ejecuta solo siempre una vez, ¿vale? Siempre que llegamos al for, esta instrucción inicial se ejecuta antes de empezar con el tema de los bucles, del bucle en sí. ¿Vale? Es como una especie de sitio donde preparar el for para trabajar. Ahora con el ejemplo lo veremos más claro. Luego tenemos la expresión condicional de entrada bucle, ¿vale? Como es una expresión condicional, solo puede devolver un valor booleano, true o false. Por lo tanto, esta expresión tiene que ser con operadores para booleanos, es decir, los que ya vimos de comparación y lógicos, o a lo mejor alguna función que devuelva un bool, ¿vale? Eso también nos sirve. Cualquier expresión que devuelva bool, ¿vale? Entonces, cuando esta expresión condicional sea true, entrará al código de la iteración, ¿vale? Se ejecutará el código de la iteración y entonces, después del código de la iteración, inmediatamente se ejecutará la instrucción de fin de iteración, ¿vale? O de fin de ciclo. Cada vez que se ejecuta un ciclo de esa iteración, al final se ejecuta esta instrucción, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, porque es que esto en realidad, es que estoy pensando explicarlo con diagramas de flujo, pero es que no quiero pararme a explicar lo que es un diagrama de flujo, que es algo sencillo, pero ya lo explicaré en algún momento.
Vamos con un ejemplo que se entiende todo mejor con ejemplos. ¿Vale? Vamos a hacer... voy a hacer un ejemplo muy básico. Vamos a tener un contador. ¿Vale? Fijaos, esta es la instrucción inicial. Lo que está haciendo es crear una variable de tipo int, integer, entera. Ya la llamamos i y la igualamos a 0. ¿Vale? Cuando llegue este for, se ejecutará esto y tendremos una variable interna del bucle, que es la i. Ahora veremos para qué puede servir esto. Luego tenemos una expresión condicional. Vale, vamos a hacer que entre el bucle mientras i sea menor que 10. Y al final de cada ciclo del for, vamos a hacer que i incremente en 1. ¿Vale? Entonces, simplemente el código que podemos poner aquí, console, writeLine, y que escriba el número que le toca. Vale. Entonces, vamos a hacer primero que hace esto. Vamos a ejecutarlo. Vale, todavía está el bucle infinito. Voy a sustituir esto por un true. Ahora ya no se queda infinito. Vale, entonces, vamos a ver. A partir de aquí es donde nuestro for entra, ¿vale? 0, 1, 9. Vale, lo que está haciendo es escribir de 0 al 9. Entonces, vamos a ver qué es lo que está haciendo exactamente. Está creando una variable i, que es lo que llamamos contador, ¿vale? Que vamos a utilizar para contar cada ciclo, ¿vale? Y va a llevar el control de en qué ciclo estamos. Empieza en el 0. Apunte. Nota al pie. En programación siempre se empieza a contar desde el 0, no desde el 1, ¿vale? Es una manía que los programadores noveles suelen tener porque hasta que lo entiendes lo haces mal. Y veréis muchos códigos y probablemente alguno lo habréis hecho vosotros mismos de me pasan un número y tengo que estar convirtiéndolo más 1, menos 1, tal y tal. Porque no entiendo bien el tema del contador que empiece contando en 0, ¿vale? Entonces, al principio esto lía un poco, pero siempre vamos a igualar el contador a 0 para empezar a contar en 0. El primer ciclo es el 0, no el 1. El 1 sería el segundo ciclo, ¿vale? Es un poco antiintuitivo, pero es que es como se hace, ¿vale? Porque aunque lo digáis, bueno, empiezo a contar el 1, pero luego digo que i sea menor o igual que 10. Vale, guay. Pero es que eso va a lastrarte tu comprensión de otras cosas. Así que adáptate a contar desde 0 y lo tendrás todo mucho mejor. Vale, entonces ha creado esta variable llamada i, que llamamos contador. De forma interna, para el for es un contador, aunque sea una variable de tipo integer que es igual a 0, ¿vale? Luego, la expresión condicional es mientras i sea menor que 10, entra en el código. Entonces, cuando empezamos, i vale 0, es menor que 10, esto devuelve true y entraría aquí. Y lo que hace este código, pues escribe el 0 en pantalla. Después de ejecutar este código, se va a la instrucción de final de iteración, o de bucle, o de ciclo, mejor dicho. Y aumenta ese 0 en 1. Entonces pasa a ser un 1, vuelve aquí, ¿vale? 1 es menor que 10, vuelve a entrar aquí, escribe ese 1, pasa aquí, es 2, 2 menor que 10, entra aquí, escribe el 2, pasa a ser un 3, 3 menor que 10, escribe el 3, ¿vale? Y así hasta que llega al 9. Bueno, llega el 8, aquí llega, lo aumenta, es 9, 9 es menor que 10, entra, escribe el 9, llega aquí, el 9 se convierte en un 10, 10 no es menor que 10, por lo tanto esto devuelve false y se saldría. Por eso cuando ejecutamos el código, hace de 0 a 9. El 10 ya no lo escribe, porque 10 no es menor que 10. 10 es igual a 10. ¿Vale? Y así es como funciona. Ahora, ¿qué son esas ventajas que decía antes que tenía el for respecto al while?
Pues la ventaja primero es que al utilizar el modelo de contador que tenemos aquí en los parámetros del for, ya no tenemos el problema de los bucles infinitos. O sea, yo de hecho podría provocar un bucle infinito si quito esta sentencia, esta instrucción. Pero como sé que existe, generalmente los programadores esto no lo tienen que cometer en error porque aquí saben que tienen que adelantar el contador. ¿Vale? Es como una especie de estándar que se enseña al principio en el for. Esto es como el for más básico. Luego el for se puede utilizar de otras formas muchísimo más guays que esta. Esta es como la más básica. Luego hay una cosa que son iteradores, que con contenedores avanzados podemos hacer recorrer bucles más rápido o recorrer bucles de formas especiales y salir del for cuando necesitemos, ¿vale? Pero esto sería como lo más básico. Entonces, esa es la ventaja que tienen. Básicamente el for generalmente es imposible que un programador se equivoque y provoque un bucle infinito. ¿Vale? Luego también el contador nos permite llevar el control del número de ciclos. ¿Qué diréis? Bueno, pero en un while. Yo podría. De hecho, vamos a hacer lo mismo, pero con un while. ¿Vale? Vamos a hacer lo que haga exactamente lo mismo con un while. Copiamos el código. Oh. Y aquí al final, pues ponemos el código de final de ciclo. ¿Vale? Fijaos que tenemos las mismas cosas. Bueno, ahí esa. Vale, espera. J, 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 J. Venga. Que no, aunque sea esta interna, no le deja que coincida con el nombre de otra en el mismo movidas de César. Vale. Entonces, aquí tenemos nuestro contador, aquí tenemos nuestro contador. Igualado a 0, igualado a 0. Condición de entrada, que el contador sea menor que 10. Condición de entrada, contador menor que 10. Ejecuto el código, escribo el valor del contador en pantalla. Y al final del bloque de código ejecuto la instrucción de fin de ciclo. Hace exactamente lo mismo. Y de hecho, si ejecutamos el código, hace exactamente lo mismo. A ver... Ahí. De 0 a 9, de 0 a 9. ¿Vale? Estos dos hacen lo mismo. Otra cosa es que el compilador puede trabajar mejor con uno que con otro, que eso no vamos a entrar todavía. Problemas que tiene el while. Se nos queda esta variable aquí colgando. Que no es un problema muy gordo. Pero imaginaos que yo utilizo los whiles para hacer iteración, en lugar de los for, porque me he enamorado de los while y solo quiero utilizar los while porque los for me parecen feos. Me parecen gente mala. Y entonces hago esto, pero entonces luego más adelante en el código, en el mismo bloque de código, digo, venga, voy a hacer un while, necesito otra vez un contador. Y hago... Y aquí tenemos un problema. Que claro, si programas bien y no tienes chorros de códigos de 400 líneas en un bloque de código, que eso ya hablaremos de ello, no se debe hacer, pues a lo mejor no te da tanto problema, porque dices, es verdad que tenía tal, pues lo llamo ahora acá. O se vayan acá. Pero entonces cada vez que quieras crear un contador nuevo, le tienes que dar un nombre nuevo, tienes que estar pendiente de que existía uno arriba y eso hace que el código empiece a ser poco legible. Porque estás empezando a tener variables por ahí. De hecho, es que también hay otra norma en Clean Code, es que las variables se declaran siempre en la misma zona del código. No deberíamos tener variables que estén intercaladas en el código. Yo aquí lo estoy haciendo porque os estoy enseñando, pero todas estas variables las debería tener al principio de mi bloque de código para trabajar con ellas de forma cómoda, porque yo así, como programador, puedo acceder al mismo sitio para ver qué variables tengo de forma local en ese bloque de código. O qué variables tengo de forma global si tengo declaradas variables globales. Entonces esas variables globales de nuevo también deberían estar declaradas en el mismo sitio. Igual que cuando declaramos en una clase, los atributos deben estar declarados todos en el mismo sitio y de formas agrupadas. Y a lo mejor tenemos que hacer subgrupos, pero al final están todos ordenaditos y bien nombrados. Y si necesitamos algún comentario
para hacer subgrupos y en plan, estos son atributos de clase y estos son atributos de objeto, ¿vale? El código tiene que estar ordenado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el while así, ya tenemos un problema con eso, ¿vale? Que tengo que andar declarando el contador fuera y se me queda ahí en medio del código, que además esto, a nivel de concepción, sería horrible subírmelo arriba, porque es que es un contador que estoy utilizando para un bloque de código que no es no tiene el mismo nivel que el bloque de código que tengo yo ahora, ¿vale? Entonces, cuando queramos contadores, for. Cuando queramos otro tipo de verificación para nuestros bucles, for también. Y dirás, pero entonces el while para qué? El while para pocas cosas. El while y el do while para poquitas cosas, ¿vale? Acostumbrados a utilizar casi siempre el for. Incluso es que se puede, para evitar utilizar while, yo, de hecho, lo mismo que he hecho que he hecho el for con el while, pues voy a hacer el while con el for. Este while de aquí arriba, yo podría hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer de forma muy fea, evidentemente. Pero yo podría hacer esto. La sentencia inicial me la salto, porque ya tengo aquí este bool que voy a utilizar. Y entonces aquí hago esta comprobación. Y luego aquí no hago nada más. Y de hecho aquí puedo hacer la... Sí, bueno, podría hacer esto. Más que nada para no crear un bucle infinito. Y este evidentemente no tiene punto y coma aquí. Y esta línea de código de aquí y esta de aquí y esto de aquí, esto es lo mismo, hacen lo mismo, ¿vale? Que este for de aquí abajo no es del todo correcto, pues no. Pero prefiero que cometáis este error a que me cometáis este. Este es un no. Este de aquí es un no, pero, ¿vale? Entonces, con eso dicho, voy a quitar esto que es muy feo, me duele en la vida. Ya tenemos nuestras instrucciones de iteración completadas. El while, el do while y el for. Qué bonito. Vale, pues vamos con el siguiente tema. Voy a la escaleta. La escaleta dice repaso de... Ah, vale, vamos con las funciones. Si hay alguna duda, no dudéis en plantearla a través del chat para que pueda resolverosla. Vale, pues vamos con funciones. El otro día vimos... De hecho, en esta... Aquí, tenemos una aquí. Esto lo voy a sacar de aquí porque ahora... Este ya lo voy a dejar en... Oh, cógemelo todo, Michi. Y sácamelo de aquí. Extraer método y lo voy a llamar... por ejemplo. Y ya está. Simplemente para sacar todo ese código de ahí y no esté molestando en el main. Vale. Entonces, vamos a repasar un poco lo que vimos de funciones el otro día, que ya os digo que a mitad de lo que estaba explicando me di cuenta que me había adelantado y entonces lo corté rápido. Expliqué poquitas cosas, pero quiero ahora ampliar lo que expliqué. Bueno, bueno, sí, voy a tomarme el tiempo que me haga falta para explicarlo bien, porque esto es muy importante, ¿vale? Aunque termine un poco más tarde. De hecho, si tenéis compañeros por ahí que no estén ahora en el este, voy a explicar algo muy importante. O sea, yo esto en César es importante entenderlo muy bien porque cuando pasas a C++, puedes eh, entenderlo mejor. Si lo entiendes bien en César, cuando te lo explican en C++, se puede entender mejor. Porque es que en C++, cuando se habla de lo que voy a hablar ahora, que es del tema de paso de valores, el tema de la copia y de la referencia, en C++ al principio es un galimatías, ¿vale? Si se entiende bien en C#, se parte con una base que se entiende mejor. Esto lo descubrí un poco más tarde, yo.
El día que estaba viendo C++ dije, oh, pero si esto se parece mucho a una cosa de C#, que no es exactamente igual, pero ayuda. Entonces, entender el tema de funciones y signaturas de funciones es muy importante. Si queréis avisar a alguien para que venga y pueda recibir esta explicación, creo que a los programadores de primero, incluso a alguno de segundo, le puede venir bien. Traedme gente, por favor. Bueno, venga. Vamos a repasar lo que vimos el otro día, que es cómo declarar una función, ¿vale? Una función tiene un tipo de dato, que es el dato que devuelve. Ya dijimos que si no devuelve nada, se pone void. Tiene un nombre de función que es lo que vamos a utilizar para invocar a la función. Tiene una lista de parámetros, que los parámetros son los valores que utiliza la función para trabajar. Y luego tiene está el código de la función. Vale. Nos vamos a parar en el tema de la lista de parámetros, que es lo que el otro día dejé rápidamente a un lado para dar el tema de instrucciones condicionales e iterativas. El tema de la lista de parámetros es súper importante para varias cosas. Primero, para sobrecarga de funciones. Ahora explico qué es esto. Y segundo, para una cosa que se llama paso por valor o paso por referencia. Y de hecho, esto lo voy a enlazar con la ampliación de tipos de datos de C#, ¿vale? La lista de parámetros en sí misma se conoce como signatura de método o firma de método. Perdón, bueno, de función, mejor dicho. Signatura de función o firma de función. ¿Vale? Para método sería lo mismo porque una función un método es una función, ¿vale? Una función no tiene por qué ser un método. Eso. Entonces, la asignatura de una función es la que nos permite distinguir dos funciones con el mismo nombre, ¿vale? La asignatura es esa lista de parámetros. Es decir, por poner un ejemplo con un paralelismo que se puede entender un poco mejor. Dos personas que tienen el mismo nombre se distinguen entre sí por una serie de parámetros. Podemos distinguirlas por los apellidos, por ejemplo. Podemos distinguirlas por el número de DNI. Podemos distinguirlas por el color de los ojos, por la estatura, la complexión, color de la piel, el idioma que hablan. Un montón de parámetros que pueden definir la firma de una persona, ¿vale? Que al final son esa información personal que te distingue de otro que se llame como tú. O sea, yo me llamo Pablo, pues otro Pablo solo tiene mi mismo nombre, pero no se parece a mí en todas las cosas. Sus apellidos serán distintos a los míos, su DNI, que es un identificador único, será distinto al mío. A lo mejor sus ojos son azules, los míos son avellana. Yo soy blanco y a lo mejor él es de complexión asiática. Yo soy de estatura media, a lo mejor él me saca una cabeza. Vale, eso es lo que nos distingue. Vale, pues volviendo a las funciones, esta asignatura, es que asignatura es el nombre como técnico, pero me parece feísimo, yo lo llamo firma. La firma de una función nos permite distinguirla de otra función con el mismo nombre, ¿vale? Porque cuando nosotros utilizamos una función, de hecho vamos a verlo aquí. Vamos a utilizar una función que hemos estado utilizando todo el rato. A ver, de hecho creo que voy a tener que hacer un display de la pantalla de la izquierda y voy a ver cómo puedo acercarlo mucho porque quiero que veáis bien. A ver, quédame esto, ocúltame esto, seleccioname esto y... vale, aquí voy a acercar... No, me deja acercarlo más. No sé cómo se hace zoom de forma chachi. A ver si hay aquí algo. Es que quiero que veáis bien exactamente lo que quiero mostrar. Bueno, yo creo que lo vais a ver bien. Es que claro, yo lo veo en Streamlabs muy pequeñito y me imagino que vosotros lo veis pequeñito, pero si lo tenéis a pantalla completa lo vais a ver bien, ¿vale? Luego, seguro que alguno está pensando, pero puedes hacer zoom con esto. No tengo ni idea. O sea, llevo una semana en
utilizando Streamlabs y no sé. Lo siento. Bueno, entonces, si yo me pongo aquí, ¿vale? En ese cuadro que aparece abajo, que es el cuadro de IntelliSense, que es el que intenta predecir lo que vamos a escribir, veis que pone 1 de 19, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta función, WriteLine, tiene 19 versiones. Es decir, dentro del código de la clase console, de hecho vamos a meternos al código de la clase console. WriteLine. Toma ya. 19 funciones con el mismo nombre. ¿Vale? Esto es sobrecarga de funciones. ¿Vale? Funciones que se llaman igual, es decir, que las podemos invocar a través del mismo nombre, pero que funcionan distinto en función de los parámetros que le demos. Es decir, esta primera, la línea 1128, madre mía. La línea 1128 recibe un valor decimal de tipo float. La siguiente función recibe un valor entero, un valor entero de tipo int. Valor entero de tipo int sin signo, de tipo long, ¿vale? Entonces, cada una de estas funciones por dentro funciona. De hecho, estoy tentado. No, solo es una. No se puede ver el código interno de las funciones. Cada una de estas funciones por dentro trabajará de una manera distinta, aunque el resultado sea similar, porque eso ya al final es un tema de definición de diseño, que no tiene por qué. Yo puedo tener dos funciones que se llamen igual y que hagan cosas completamente distintas y sus resultados no tengan que ver entre ellas. Pero porque me lo permite el código. A nivel de limpieza y de diseño de código, dos funciones con el mismo nombre deberían hacer algo, aunque por dentro trabajen de forma distinta, deberían hacer lo mismo. Es decir, si yo en esta función WriteLine que recibe un decimal me escribe un decimal, no tendría sentido que esta de aquí, que le paso un entero, pues dibuje algo en pantalla. No tendría sentido, ¿vale? La definición, entonces, eso, lo que hace una función debería ser siempre el resultado el mismo, y cuando las funciones tienen el mismo nombre, esas funciones entre sí, lo que hacen de cara al usuario es lo mismo. Es decir, el WriteLine siempre es escribe lo que te paso y al final le haces un retorno de carro, un salto de línea. ¿Vale? Y eso es lo que, básicamente, todas estas son para distintas versiones del funcionamiento de WriteLine. ¿Vale? Y eso es sobrecarga de funciones. Entonces, a la hora de distinguir cuál quiero usar de ellas, simplemente se distinguen por los parámetros que introducimos entre paréntesis. ¿Vale? Es decir, si yo no pongo nada, que es esta primera de aquí, pues se invocará esta función. Si yo pongo un float, se invocará esta. Si pongo un string y luego un objeto genérico, esto ya veremos qué es esto de object, pues se invocará esta. Y si pongo 3 objetos después de tal, del string de formato, pues se invocará esta. Y si pongo un array de char de caracteres, pues invocará esta de aquí. Y si, ¿vale? Entonces, a nivel general, la diferenciación entre las distintas signaturas, signatura, vuelvo al inglés todo el rato. Vamos a poner aquí no encuentro la palabra. Vamos a poner levels. Niveles de signatura, más o menos. Es como son tres cosas que va a considerar en ese orden el compilador, bueno, la ejecución del código, para elegir una función u otra, ¿vale? Y estos son, primero, el número de parámetros, ¿vale? Es muy fácil, si yo tengo una función que no recibe parámetros y una función que recibe un parámetro, pues ya está. La diferencia entre no recibir y recibir uno. Ya tendría ahí el número de parámetros. Luego, si el número de parámetros es igual, todavía podemos
tener firmas distintas, ¿vale? En función de los tipos. Es decir, si yo tengo mi función que tenga vamos a volver a esta. Que tengan un solo, todas estas de aquí, por ejemplo, que tengan un solo parámetro, ¿yo cómo las distingo? Por los tipos de los parámetros, ¿vale? Tengo una para el float decimal, integer, tal. Cada una de estas se invocará en función del tipo del parámetro. Todas tienen un parámetro, mismo número de parámetros, pero se distinguen por los tipos de los parámetros, ¿vale? ¿Y qué pasa si tienen los mismos tipos? Imagínate que tenemos dos funciones, mismo nombre, dos parámetros, y los parámetros son un integer y un float. Pues en ese caso, la diferencia ya solo se puede hacer por el orden de los parámetros. Perdón, el orden de los tipos de los parámetros. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener esa función con el mismo nombre que reciba primero un integer y luego un float, y luego puedo tener una función con ese mismo nombre que reciba primero un float y luego un integer. ¿Vale? Tienen mismo número de parámetros, dos, mismos tipos de parámetros, integer y float, pero cambia el orden en el que los reciben, ¿vale? Y ahí paramos. No hay más formas de distinguir las firmas de las funciones entre sí. La única forma es número de parámetros. Si eso no funciona, tipos de parámetros. Si eso no funciona, orden del tipo de parámetros. Después ya, si tienen mismo número de parámetros, los mismos tipos de parámetros y y los parámetros en el mismo orden ya no se pueden distinguir. Entonces eso provocaría un error, ¿vale? Voy a provocar aquí un error. Si yo creo... Si quiero esta función, fijaos, se llaman igual, mismo número de parámetros y mismos tipos. Y además, como aquí los dos son integer, no hay forma de reordenarlos. Así que en este caso, como ambos parámetros son integer, me pararía aquí. No hay forma de que... No puede ser primero integer y luego integer. Es que siempre va a ser así. Entonces, en este caso, nuestra ejecución de código no puede distinguir entre las dos funciones. Entonces dirá, hostias, ¿cuál uso? No puede. Entonces, como no puede, esto no se permite hacer. Sin embargo, si yo cojo este, digo, vale, pues esto ahora es un float. Ah, amigo, ahora sí que puede. Porque ¿qué ha hecho? Pues ya no tiene los mismos tipos. Aquí tiene dos integer, aquí tiene un integer y un float. Y de la misma manera, ¿vale? Si yo tuviese los mismos tipos en el mismo orden, pues volveríamos al problema de antes. Me diría esto. Bueno, aquí tiene otro problema por el operador, pero bueno. Me diría, no puedo, no distingo. Sin embargo, si yo hago esto, bueno, aquí, no sé, aquí me dará el error este, que me da igual. Eh, sí que los distingue, ¿vale? Y esto es el tema de la firma de funciones y el tema de sobrecarga, ¿vale? En este caso, bueno, pues este me está molestando, me pone ahí un casting y se acabó. Vale, entonces, cuando nosotros queramos utilizar una u otra, de hecho este ejemplo me lo voy a cargar porque no quiero que haga nada por dentro, simplemente quiero hacer cositas. Por cierto, igual que el otro día dije, en el ejemplo estoy poniendo static porque las circunstancias me lo exigen. Por ahora ignorad esa palabra, ¿vale? Static ahora mismo para vosotros no quiere decir nada. Hay una función test.
Vale, tenemos una función. No, espera, voy a hacer que sea. Le he puesto int, no sé por qué. No me hacía falta hacer nada ahí. Yo lo único que quiero es que escriban. Vale. Chachi, ¿no? Pues nada, voy a hacer aquí un. Si yo llamo a esa función test, pues evidentemente va a hacer lo que pone dentro de la función, ¿no? Va a escribir sin parámetros, ¿vale? Aquí básicamente lo que hace es que cuando llega a esta instrucción, como tiene una función, accede a la función y ejecuta el código de la función. No tiene más, ¿eh? El tema de funciones es así de sencillo. Ahora vamos a sobrecargar esa función. Y vamos a darle un texto para que escriba. Y podemos decir parámetro string. ¿Vale? De hecho, podemos incluso, si queréis, que escriba lo que le hemos pasado. Entonces podemos, si yo ahora hago esto y le paso aquí un texto, el que sea, pues, ¿qué sucederá? Pues nada, fijaos que cuando yo he llamado a la primera versión de la función test, que es sin darle ningún parámetro, pues hace esta. Cuando le paso un texto, se viene aquí, lo que está haciendo es distinguirlas, en este caso, las distingue por número de parámetros. Esta tiene ninguno, esta tiene uno. Pues me voy a la que tiene uno. Pum. Entra. Parámetro string. Oli. ¿Vale? Voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor. Y ya está. ¿Vale? Hemos hecho sobrecarga de función y está distinguiéndolas por número de parámetros. Y ahora voy a plantear un problema que lo voy a dejar como deberes para la próxima clase. Solo lo vais a ver los que estáis ahora en el este, a lo mejor la pongo en el Discord o yo qué sé. Voy a hacer dos funciones. Estoy sobrecargando la misma función test. Aquí de nuevo nos dice que no. Vale. Y parámetro int. La cuestión es que esta es la duda que voy a dejar para el próximo día. Para mañana. O para el jueves. Para mañana o para el jueves. Buena pregunta. Si yo hago esto, ¿a cuál de las dos funciones llama? Recordemos los tipos que hemos usado. Esto es un valor entero. Y esto es un valor entero sin signo. Es decir, que este siempre es positivo. Este puede adoptar valores negativos. ¿Vale? Entonces yo cuando ejecute este código, ¿a cuál de las dos versiones de la función va a llamar? De hecho ya tenéis la respuesta en la pantalla, pero no sé si lo veis bien. Pues esta sería la pregunta que dejamos con el tema de funciones y sobrecarga. Y ahora, para poder continuar con programación orientada a objetos y el tema de clases para la próxima clase, que creo que la voy a dar mañana, para poder avanzar más rápido,
Pues voy a explicar una cosa que tiene que ver también con los parámetros, la lista de parámetros de una función, ¿vale? Y esto entronca con el tema de tipos de datos, eh, tipos de datos, ¿vale? Y es que cuando nosotros pasamos un parámetro a una función, hay dos formas de pasar el parámetro, ¿vale? La primera forma es por valor y la segunda forma es por referencia. Vamos a escribir aquí un poquito. Vale. Cuando nosotros hablamos de que un parámetro se está pasando como un valor, lo que está sucediendo es que se está copiando el valor. Vamos con un ejemplo para verlo mejor. Si yo hago esta función, ¿vale? Que lo único que va a hacer es que le pases un número. Bueno, de hecho vamos a hacer que haga algo para precisamente que tenga sentido. Vamos a decir, nombre, vamos a llevar a incremento, venga. Va a hacer lo mismo que el operador de incremento, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar el número y ya está. Eso es lo que hace la función. Le pasas un número y lo incrementa. Entonces, voy a comentar esto porque no quiero que veáis la respuesta cuando le dé a ejecutar. Vale. Entonces, si yo creo un número, int a, vamos a empezar en 0. Si yo utilizo la función que he creado antes, increment, le paso a, es decir, que a debería aumentar en 1, y luego le escribo. Vamos a escribir vale. Si yo preguntase esto, ¿qué creéis que va a aparecer en pantalla cuando yo ejecute? ¿Va a aparecer un 0 o va a aparecer un 1? Vamos a hacerlo. Vaya, es un 0. Pero no hemos dicho que esta función incrementa en 1 el valor del número que le pasamos. Pues no, esta función no hace nada. Ahora veremos por qué. Lo que hemos hecho es, al pasarle un tipo de dato que se llama, que está dentro del grupo de tipos de valor, lo que estamos haciendo es pasar el parámetro por valor. Es decir, que se está realizando una copia. Es decir, en el momento en que yo le paso a la función el número, de forma interna se está creando una variable llamada number que lo que hace es coger el valor de fuera y guardarlo. Es decir, yo en el momento en que ejecuto esto, tengo a que vale 0 y dentro de increment, inside, tengo number que copia el valor del número. ¿Vale? Entonces, se ejecuta el código y el número pasa a valer, evidentemente, 1. Pero, fijaos que A no ha cambiado de valor.
Porque yo lo que aquí he hecho aquí es, en una variable del mismo tipo, he guardado el valor de fuera. Es decir, que mientras estoy ejecutando la función tengo dos variables int, la que está fuera y la que está dentro. La que está dentro cambia de valor, pero cuando se acaba la función, esa variable interna desaparece y ese valor 1 se esfuma. Ya no existe. Así que A no ha cambiado de valor, porque lo que hemos hecho es una copia. Hemos trabajado dentro de increment, de la función de incrementar, hemos trabajado con una copia. ¿Vale? Esto es como si tenéis unos apuntes, no, tenéis un ejercicio que tenéis que resolver en el examen y lo hacéis una fotocopia, rellenáis la fotocopia, pero entregáis el ejercicio, el original, en blanco. Lo habéis rellenado en la fotocopia, pero la fotocopia no la habéis entregado y se ha perdido en el vacío del espacio. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Al hacer la copia, estamos trabajando dentro con la copia, pero los cambios de estado de la copia no afectan al objeto original. ¿Vale? Y eso es lo que se llama parámetro por valor. ¿Vale? Se realiza una copia y eso es lo que pasa, que no se está trabajando realmente con el valor, con el contenedor del valor que le pasamos, sino con un contenedor nuevo que copia ese valor. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando yo escribo el valor aquí, aunque A vale inicialmente 0, se ejecuta increment que no hace absolutamente nada a A, porque trabaja por dentro con una copia. Y entonces cuando llega aquí a A no le ha pasado nada, más que le han copiado su valor y ya está. Pero ese valor es 0 y sigue siendo 0. Y cuando llego aquí, así se queda. ¿Vale? Entonces, eso sería, de nuevo, repito, parámetro. ¿Vale? Recordamos, los parámetros son los valores que le pasamos a una función para que trabaje. Eso es pasar un parámetro por valor. Se hace una copia. Y la contraposición es que existe el paso de parámetro por referencia. ¿Vale? Ahora lo voy a forzar con una palabra reservada, ¿vale? Pero esto en realidad se aplica a los tipos de datos que se guardan, o sea, que están dentro del subgrupo de tipos de datos por referencia. Dentro de los tipos de datos por referencia están las clases, que es lo que veremos en programación orientada a objetos. Por eso, cuando nosotros pasamos un objeto a una función, un objeto de clase, estamos trabajando con el objeto porque estamos pasando la referencia directamente. ¿Vale? Entonces, voy a modificar esta función para que haga lo que sí que creíamos al principio que iba a pasar. De hecho, me voy a decir aquí porque necesitamos poner la palabra para reiterar. ¿Vale? Esta palabra es una palabra clave de C#, que lo que hace es forzar referencia para tipos de dato por valor. Se debe utilizar, bueno, existe esta y existen otras dos que están dentro de las palabras de clave de referencia. Pero vamos a ver esta simplemente para el tema de el paso por referencia lo veremos con clases, cuando veamos clases. Entonces esto básicamente, esta palabra aquí lo que hace es le está diciendo a la ejecución que en ese punto el parámetro no se pase por valor sino por referencia. Estamos forzando la referencia. Estamos obligando a que se pase por referencia. Es decir, ahora lo que va a pasar es que aquí hemos declarado una variable número que en realidad es un tipo de referencia, ¿vale? Es una referencia a integer, a int, ¿vale? Entonces aquí number ya no es una variable interna que tiene su propio espacio de memoria y copia el valor que le pasa. No, no. Esto es otro tipo de datos, o sea, es un integer por referencia y lo que está guardando es la referencia de el valor que le pasamos fuera, es decir, la referencia de A. Cuando una función tiene en uno de sus parámetros una palabra ref o un in o un out, que son las otras dos palabras de referencia, es obligatorio cuando lo usamos en
invocamos la función poner esa palabra, el ref, ¿vale? Cosas de C#. Supongo que es para que el programador sepa de forma... O sea, es como... Estás obligando a que el programador está sabiendo lo que hace. Si pones esa palabra ref es porque sabe lo que significa y la pone sabiendo lo que significa, ¿vale? Sin embargo, si no le obligas a ponerla, a lo mejor está pasando un valor que lo quiere pasar por copia y se está modificando. Entonces no está reiterado en el código que es una referencia. Entonces ahora si ejecutamos este código, pues ahora sí que ha cambiado el valor, ¿vale? Porque el valor con el que estamos trabajando dentro de increment ya no es una copia, es la referencia. Es decir, dentro y fuera de la función estamos trabajando con la misma variable, que es en este caso a, ¿vale? Sé que esto al principio es un poco difícil de entender, pero es una cosa muy importante para el tema de funciones, ¿vale? O sea, importantísimo, ¿vale? Si esto lo habéis entendido, tenéis bastante ganado para futuras cosas que siempre, por ejemplo, el tema de error común. Empezamos a utilizar un struct, por ejemplo, para guardar el color, un código de color, que eso es en Unity el color es con un struct, como se guarda, y de repente estamos pasando el color a la función, que la función que a lo mejor le tiene que corregir la luz o yo qué sé, hacer lo que sea, y no sucede nada. ¿Qué demonios está pasando? Le estoy pasando el color y luego intento utilizar el color y no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el color es un struct y un struct es un tipo de valor. Entonces, al ser un tipo de valor, se pasa por copia. O sea, por valor, por copia. Sin embargo, cuando lo hacemos con una clase, con un objeto de clase, como es un tipo de referencia, al pasarlo a una función como parámetro, se pasa por referencia. Entonces, el objeto nos es devuelto con las modificaciones. Bueno, en realidad no nos es devuelto. Simplemente como se coge la referencia, se trabaja con la referencia y se modifica el objeto original. ¿Vale? Es una cosa muy importante. Es que parece una chorrada, en serio. Pero es muy importante entender el tema de función por valor, o sea, paso de parámetro por valor y paso de parámetro por referencia. ¿Vale? Igualmente, como sé que es una cosa que volverá a surgir, de nuevo, si hay en algún momento una duda de qué demonios es esto de valor y referencia, se resuelve y se acabó. ¿Vale? Pero creo que es muy importante que entendáis la diferencia entre paso de parámetro por valor y paso de parámetro por referencia. ¿Vale? Esto entronca con algo que sí que veremos, porque nos aproximamos a las 8 y ya casi llevamos 2 horas de clase. Esto entronca con lo que veremos en la próxima clase. Como voy a introducir ya programación orientada a objeto y voy a introducir clases, voy a aprovechar para entroncar ahí, meter un nexo de unión que va a ser ver rápidamente el listado de tipos de datos. Porque el listado se ve muy claramente en plan, pues el string es un tipo de referencia. La clase son tipo de referencia, los structs son tipo de valor, los primitivos o simples son tipos de valor. Y hay un montón de tipos que están ahí clasificaditos y se ve muy bien, ¿vale? Entonces es bueno, al menos esa tabla, haberla visto una vez. Entonces el próximo día la enseñaré, explicaré la movida rápidamente, porque tampoco hay mucho más que explicar ahí, en el tema de tipos. Y ya empezaremos con programación orientada a objeto, que es lo que pedía Jensuo. Y ahí es donde veremos las dudillas, que es cuando empiezan a haber dudas. Entonces, tareas que os voy a poner, que podéis hacer o no hacerlas, evidentemente. Yo no soy vuestro padre, pero os aconsejo. Primero, que, que repaséis todo lo que hemos visto. Tema de variables. Tema de los tipos de datos primitivos. Tema de los operadores. Muy importantes los operadores. El tema de las instrucciones de iteración y las de condicionales, ¿vale? Los if else, el switch, el tema de los for, los while, los do while, todo eso es básico. Todo eso está en lo básico, en el suelo. Eso es la cimentación del edificio que serán vuestras habilidades de programación, ¿vale?
Y también el tema de las funciones, sobrecarga de funciones. ¿Qué es la firma? Por qué se distinguen así? Eh, y todo lo que hemos visto estaría guay que lo repasaseis. Luego que planteéis el tema la duda que he planteado con esta función sobrecargada, la de test, ¿qué devolverá cuando yo teniendo estas dos? ¿Qué va a devolver cuando yo le pase un uno? ¿Cuál de las dos va a llamar? ¿Vale? Y ya está. Y lo guay sería que tuvieseis... Madre mía, acaba de entrar alguien. Estamos a punto de terminar. Lo guay sería que tuvieseis dudas para el próximo día de todo lo que hemos visto, porque esto es como, venga, tema uno está completado, hemos visto todo el primer tema, que son cosas súper básicas, pero seguro que si trabajáis en ello encontráis dudas, ¿vale? También lo que voy a intentar, que sería guay, es tener por ahí un listado de ejercicios, pero eso lleva bastante trabajo. Por ahora podéis ir a W3 Schools, eh, por cierto, cambio esto ahora. Que es ahí tenéis un montón de apuntes de C# y ejercicios y tal, y está bastante guay. Por eso yo tampoco tengo tanto problema con el tema de ejercicios, porque en internet hay 200.000, ¿vale? Podéis hacer ejercicios ahí y ahí os surgirán dudas. Entonces, importante, tener dudas para que las podamos resolver. Y mañana empezamos con todo esto que he dicho. Tipos de datos, y empezamos con programación orientada a objetos y el tema de las clases. Y bueno. Ya acabó la clase. Tenía pensado, a ver, ¿qué tengo en la escalate? Bueno, vamos a poner los créditos. Bonicos. Ay, qué bonito. Hemos conseguido un follower nuevo. Vale, pues nada, que os vaya bien a todos y nos vemos mañana. Un abrazo.